A ver, resumir una obra maestra de 400 años en solo unos minutos es una locura, ¿no? Es una tarea, pues eso, quijotesca. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a meternos de lleno en la historia, que ni más ni menos inventó la novela moderna. Y empezamos fuerte, con esta cita que es potentísima. Porque fijaos, antes de hablar de la trama, de los personajes, de la filosofía, el Quijote es sobre todo una imagen. La imagen icónica de un idealista que se da de bruces con la realidad. Y es que todo, absolutamente todo el libro gira en torno a esa tensión. Entonces, a ver, ¿de dónde sale este personaje? Porque, ojo, no nace siendo un héroe, para nada. Nace como un hombre de lo más normal, un hidalgo de pueblo que, eso sí, va a sufrir una transformación, bueno, radical es poco decir. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Seguro que esta frase suena, ¿verdad? Es mítica. Con ella, Cervantes nos planta en un pueblo cualquiera de España. Y allí, en ese lugar sin nombre, vivía un señor de unos 50 años, un tal Alonso Quijano. Y su vida, pues, era de lo más normalita. Pero este Alonso Quijano tenía una obsesión, una muy grande, los libros de caballerías. Se pasaba el día leyéndolos, y la noche también. Leía tanto, tantísimo, que se le secó el cerebro, como dice Cervantes, y acabó creyendo que todas esas fantasías eran historia real, pura y dura. Y claro, llega a una conclusión. El mundo necesita que esos héroes vuelvan, así que se reinventa por completo. Se convierte en Don Quijote de la Mancha. A ver, esta figura del caballero andante es súper importante para entenderlo todo. Era como un justiciero que iba por el mundo arreglando las cosas, movido por puros ideales. El problema, que en el siglo XVII esta figura estaba ya pasadísima de moda. Era un anacronismo total. O sea, Don Quijote intenta resucitar un ideal heroico en un mundo al que ya, pues, no le interesa para nada. Y con esto llegamos al meollo del asunto, al corazón de la novela, el gran conflicto, que no es otro que el choque brutal entre lo que Don Quijote ve en su imaginación y lo que de verdad tiene delante. Un choque que a veces es para morirse de la risa, pero otras es bastante trágico. Claro, este es el ejemplo que todo el mundo conoce, los molinos. Él no ve molinos, ¿qué va? Él ve un ejército de gigantes monstruosos, una batalla épica, la oportunidad de su vida para demostrar su valor. Pero la realidad, bueno, la realidad es mucho más simple y bastante más dolorosa. Acaba con la lanza rota y él y su pobre caballo, Rocinante, volando por los aires. Y ojo, que no es algo que le pase una vez y ya está, para nada. Le vuelve a pasar, por ejemplo, con 2 rebaños de ovejas. En su mente son 2 ejércitos enemigos. Y aquí es cuando entra en escena su escudero, el bueno de Sancho Panza, que es todo lo contrario, los pies en la tierra. Y le intenta avisar, le grita, «¡Pero señor, que son ovejas!». Da igual, Don Quijote está convencidísimo de que hay un hechicero malvado que le cambia la realidad delante de sus narices solo para quitarle la gloria. Y esto es súper importante, es un punto clave. No se trata de nostalgia. No es que Don Quijote quiera volver al pasado, a la Edad Media, no. Lo que quiere es algo mucho, mucho más loco y ambicioso. Quiere coger el mito, la ficción, y convertirla en historia real, en historia viva. Imponer esa ficción sobre una realidad que a él le parece, pues eso, mediocre. Y es aquí donde la novela se pone increíblemente moderna. De verdad. Porque resulta que esa fe ciega de Don Quijote, esa locura suya, empieza a tener un efecto de lo más curioso en la gente que le rodea. Es como si su locura se empezara a contagiar. Mirad, esta cita del propio libro lo clava. Tienes propiedad de volver locos y mentecatos a cuantos te tratan. Es que es justo eso. Su convicción es tan potente que la línea entre lo que es real y lo que no empieza a borrarse para todo el mundo. Y es que lo vemos pasar con todo el mundo. El cura y el barbero de su pueblo le siguen la corriente para intentar traerlo a casa. Sansón Carrasco, un vecino, se disfraza de caballero para luchar con él. Incluso unos duques se montan una película increíble en su castillo solo para reírse de él. Al final, da igual el motivo, ya sea para ayudarle o para burlarse, todos acaban entrando en su juego. Se inventan personajes, montan escenas y sin darse cuenta convierten la realidad en un puro teatro. Pero claro, toda ficción tiene que acabar y al final la realidad se impone. Se impone de una forma, bueno, brutal y definitiva. Pero esta victoria de la cordura tiene un regusto muy amargo. La gran aventura de Don Quijote está llegando a su fin. Y aquí viene la gran ironía de la historia. Lo que derrota a Don Quijote no es la realidad,
Es otra ficción. Es su propio amigo Sansón Carrasco, que se vuelve a disfrazar de caballero, esta vez del caballero de la Blanca Luna. Se enfrenta a él en una playa de Barcelona, le vence en un duelo y le impone la única condición que sabe que puede destrozarle el espíritu. Tiene que dejar de ser caballero andante y volver a casa por un año. Y ese viaje de vuelta a casa es devastador. La tristeza se lo come por dentro. Cae enfermo y en su lecho de muerte recupera la cordura. De repente vuelve a ser Alonso Quijano. Reniega de todos esos libros de caballerías que le volvieron loco y muere. Muere como Alonso Quijano el Bueno. Pero con su locura también se va para siempre el espíritu heroico de Don Quijote. Y justo ahí, en ese momento, llega el giro más bonito y triste de toda la novela. Justo cuando el amo recupera la cordura, su escudero, Sancho Panza, el que siempre tenía los pies en el suelo, el que le decía, son molinos, no gigantes, es el que le suplica que no se rinda. Le pide que no se muera, que se levanten y se vayan al campo a vivir otra fantasía, vestidos de pastores. Es increíble. El realista ha quedado contagiado para siempre por el sueño del loco. Entonces, la pregunta es, ¿por qué 400 años después seguimos dándole vueltas a este libro? Pues porque es mucho más que una simple historia de aventuras, muchísimo más. Es una obra absolutamente revolucionaria. Es el libro que puso los cimientos de prácticamente toda la ficción que hemos leído después. Es que Cervantes lo cambió todo. De repente teníamos personajes complejos, con psicología, que evolucionan, que dudan, que cambian. No eran héroes de una pieza. Pensemos en Sancho. Además, juega con quienes leen. ¿Quién cuenta la historia? Pues supuestamente un historiador árabe llamado Cide Hamete Benengeli, un narrador del que no nos podemos fiar del todo. Esto crea una ambigüedad genial. Y por si fuera poco, explora la relación entre la vida real y la ficción de una manera que sencillamente nadie había hecho antes. Y terminamos con la gran pregunta que nos deja el libro, porque al final ahí está su genialidad. ¿Quién es Don Quijote? ¿Un simple loco que se niega a ver la realidad? ¿O es quizá el único que está realmente cuerdo en un mundo que ha olvidado por completo sus ideales? El libro no nos da una respuesta fácil, y eso es lo bueno, nos obliga a pensar, a cuestionarnos qué es la locura, qué es el idealismo y cuál es el valor de perseguir un sueño, por muy imposible que parezca, en un mundo que a menudo parece que ya no tiene.